Por tanto, hoy no lo voy a leer, sino que solo lo voy a ir explicando. Hoy vamos a explicar los 19 puntos que están incluidos en esos versículos. Levítico 7, del 11 al 38. Y les quiero recordar para refrescarles su mente, ¿verdad? Porque una de mis cargas es que se mantenga fresca esa palabra y que todos ustedes mediten en ella, ¿verdad? Entonces, hablamos desde el principio que los primeros 7 capítulos de Levítico nos enseñan las ofrendas básicas, porque esas 5 ofrendas son básicas, pero también nos enseñan las leyes que rigen a esas ofrendas. Entonces nosotros tenemos que saber que esos primeros 7 capítulos se refieren a las ofrendas y sus leyes. Las ofrendas y sus leyes. Y como les mencioné una vez, y no solo una, sino varias veces, que todas las ofrendas tipifican a Cristo. O sea que las ofrendas son aspectos de Cristo que deben ser experimentados por nosotros. Pero nos debe de llamar la atención que no solo nos presentan las 5 ofrendas básicas, sino que nos presentan las leyes de cada ofrenda. Adiós. ¿Por dónde iba? Estoy haciendo un como resumen, ¿verdad? Para que podamos entender las 19 cosas que están incluidas en esas 5 ofrendas. Pero les decía que es bastante difícil para nuestra mente natural entender que esas ofrendas tengan ley, porque son aspectos de disfrute de Cristo. O sea que Cristo se vuelve para nosotros disfrutable, y es difícil para nosotros entender que algo que es disfrute tenga una ley, pero así está en la Biblia. O sea que sí está restringido el disfrute de Cristo. O sea que lo podemos usar mal. Por eso es que el apóstol Pablo dice que tengamos cuidado cuando nos reunimos, porque nos podemos reunir para lo peor. Entonces quiere decir que si el apóstol Pablo tiene palabras tan certeras como esas de que puede ser que nos reunamos para lo peor, significa entonces que sí hay restricción para disfrutar a Cristo, ¿verdad? Y reunirse uno para lo peor significa no discernir lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, gracias a Dios que por la pureza de la palabra podemos entender que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo nos reunimos. Pablo es el apóstol cuidadoso de eso. Él dice que hay pues hermanos cuando os reunís, y luego dice también, bueno, en esto que están haciendo, dice, no os alabo, ¿verdad? Entonces, que nunca se nos olvide que hay restricciones para disfrutar a Cristo. Ahora, también notemos que el orden en que nos dan las ofrendas en los primeros capítulos son la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por los pecados. Y eso nos debe de alertar de que la primera vez que se mencionan las ofrendas es para que nosotros entendamos que la ofrenda de paz y la ofrenda quemada y la ofrenda de comida es para que haya paz.
De hecho, ustedes vieron que una ofrenda se presenta sobre la otra. O sea que hay una base, la base de la ofrenda de paz en los primeros capítulos, que es experimentar a Cristo. La base es la ofrenda quemada y la ofrenda de comida. Así que si nosotros somos absolutos para Dios, que es la ofrenda quemada, y comemos palabra de Dios, nosotros tenemos paz. Amén. Y cuando nosotros experimentamos la paz, créame, le estoy haciendo un resumen de todo lo que he estudiado por muchos años. Es una palabra sobria, es una palabra sin levadura, es la pureza de lo que está allí bajo los contextos. Cuando nosotros somos absolutos para Dios y comemos palabra, que es lo que yo hago aquí, yo siempre les doy a ustedes comida. Es palabra, 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 tenemos paz. Ahora noten que tener paz es estar en comunión con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, el hecho de que Dios nos trae a esa reconciliación, a tener paz con Él, nosotros venimos a la luz. O sea que todos nosotros somos traídos por Dios a la luz. Y ya entendimos que ser traídos a la luz es no engañarnos a nosotros mismos, sino entender que somos pecado haciendo pecados. Por eso es que está en ese orden la primera vez: ofrenda quemada, ofrenda de comida, ofrenda de paz, ofrenda de pecado, ofrenda por los pecados. Lo que Dios nos quiere transmitir, lo que Dios nos quiere enseñar, entonces es que el disfrute de Cristo nos trae a la paz, pero para que veamos lo que somos. No hay pierde. Primera de Juan te dice claramente: si estamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y no nos engañamos a nosotros mismos, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Eso no es un evangelio tradicional, eso no es un evangelio que cualquiera lo tiene, solo aquel que ha pagado el precio de estar sentadito escuchando y estar recibiendo y recibiendo y recibiendo. Por eso le doy gracias a Dios, porque no he perdido el tiempo, sino que estoy enseñando la pureza de la palabra. Ahora bien, como ya entendimos esos 5, y se los repetí muchas veces para que usted pueda entenderlos, eso se llama experimentar a Cristo. Experimentar a Cristo. Pero ahora tenemos la segunda parte. La segunda parte son leyes de cada ofrenda. Leyes. Por eso usted puede leer los primeros 7 capítulos de Levítico con entendimiento y usted va a ver las ofrendas y las leyes de las ofrendas. Pero en las leyes encontramos algo diferente. En las leyes encontramos la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por los pecados, y de último la ofrenda de paz. Si una ley está un poquito diferente a la experiencia, o sea que así está escrito, el orden, la secuencia de la experiencia es una, o sea que nosotros podemos experimentar a Cristo en la primera secuencia, pero la segunda secuencia no es para experimentar a Cristo. La segunda secuencia es para estar entendido de cómo se disfruta los primeros 5. Entonces se llama ley. Y en la Biblia, el apóstol San Pablo nos dice que
Él es el apóstol a los gentiles, que Dios lo llamó para instruirnos a nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Dios lo usó a él, lo llamó para que nos instruya. Y nosotros tenemos que ver que esas leyes Él las explica. O sea que Pablo, Dios lo usa para que nos explique, y Él le llama la administración divina. Él le llama el oikonomos. Es una palabra griega, oikonomos, que quiere decir economía, y que quiere decir la ley de la casa. La ley de la casa. Entonces nosotros somos dirigidos, somos administrados por la ley de la casa. Las primeras 5 ofrendas, en el orden que están, son para experimentar, y la segunda es la administración de Dios. O sea que nosotros podemos hablar de que bendito sea Dios, somos salvos. Nosotros podemos hablar que bendito sea Dios, Él nos da toda bendición espiritual. Nosotros podemos hablar de gozarnos en Cristo. Nosotros podemos hablar de danzar, podemos hablar de ser llenos del Espíritu. Pero si no lo hacemos como lo regula el Espíritu Santo, entonces no está en nosotros la administración divina. Les voy a poner una ilustración. Ustedes son padres de familia y ustedes tienen hijos. Ustedes tienen una casa, y esa casa tiene leyes, aunque no están escritas, pero ahí en esa casa no se puede hacer cualquier cosa. Los hijos no pueden hacer cualquier cosa, o usted deja a sus hijos hacer cualquier cosa, ¿verdad que no? Usted, aunque no tiene una ley escrita, alguno que otro papá le pone algunas regulaciones en la refri a los niños y dice esto, esto y esto y esto. Pero lo que quiero decirles es que nosotros tenemos beneficios en ese hogar como hijos. ¿No es cierto, Dalis? ¿Verdad que sí? Como hijos tenemos beneficios, ¿verdad? Tú te levantas y ¿qué es lo primero que quieres? Ah, ya viste, ni siquiera lavarte la cara, ¿verdad? Yo pensé que me iba a decir lavarme la cara, cepillarme los dientes. No, comida. Ahora, gracias a Dios que estamos entendiendo, y aún los jóvenes entienden. O sea que uno en la casa tiene beneficios, pero resulta que no puede hacer lo que le da la gana. Aún para la comida, si viene Odalis y dice: voy a comerme la mitad de los cornflakes, la caja, la mitad de la caja, le van a decir: Odalis, está bien que tengas hambre, pero pon cuchillo en tu garganta. O sea que está restringida, ¿verdad? Inclusive si un papá no restringe a sus hijos en la comida, ¿qué le va a pasar? Se le van a engordar demasiado. Amén. Y si no les da lo suficiente, se le van a desnutrir. Entonces tiene que haber un balance, una regulación, tiene que haber una manera. Estoy explicando para que ustedes vean cómo funcionan entonces los asuntos de Dios para nosotros. Cristo es muy hermoso, Cristo es precioso, Cristo es magnífico, y nosotros lo podemos disfrutar, pero hay regulación para disfrutarlo, ¿verdad? Inclusive, imagínense cómo cómo ilustra Dios la manera en que nosotros tenemos que ser restringidos. Dice: te puedes comer a Cristo hoy, pero no puedes dejar para mañana. Pero si haces voto voluntario, puedes comer también mañana. Fíjese qué tremendo. O sea que no podemos nosotros enfrascar a Cristo, ni podemos hacer de Él una religión. Y eso es precioso, porque uno, si no estudia bien la Biblia, uno todo el tiempo tiene interrogantes y todo el tiempo va a estar divagando. No va a tener una sobriedad en su hablar, pero cuando uno estudia la palabra, uno va adquiriendo esa sobriedad. Yo me admiro porque en el Antiguo Testamento es pecado comer sangre,
Y cuando el Señor Jesucristo viene aquí, le dice a la gente: el que no se come y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender qué es lo que Dios realmente está tratando de transmitirnos? Vamos a ser personas que no le atinamos a las enseñanzas, pero si nosotros queremos atinarle a las enseñanzas, nosotros tenemos que decir: ok, literalmente Dios no quiere que comamos sangre, literalmente los cristianos tenemos prohibido comer morcilla, pero sí nos podemos beber la sangre de Cristo. Ahora imagínense ustedes, ¿cómo vamos a entender esos asuntos? ¿De qué manera podemos explicarlos? ¿De qué manera nosotros podemos decirle a la gente: es que mire, la Biblia significa esto y esto? Si yo no sé explicar por qué en el Antiguo Testamento no se puede comer sangre y por qué en el Nuevo sí se puede, pero no sangre física, sino una sangre espiritual. Oh, bueno, ustedes están hoy muy calladitos, por Dios santo. El asunto es que si no sabemos explicar eso, nosotros todo el tiempo vamos a ser personas que divagan. Mire, yo soy alguien que cuando ando manejando, todo el tiempo ando trabajando en mi mente. Y hoy precisamente cuando andaba manejando estaba pensando: ¿por qué en el Antiguo Testamento se nos prohíbe comer sangre? ¿Y por qué en el Nuevo no? Pero en el Nuevo sí prohíben comer sangre literal. Porque las 4 restricciones que el apóstol Pablo da para la iglesia es que nos abstengamos de sangre de ahogado. Amén. Hay 4 cosas que nos prohíben a nosotros, pero inclusive nosotros a veces las hemos ignorado. Yo cuando estaba más joven me gustaba comer pata de mula y esa es sangre. Algunos no saben ni lo que es pata de mula. Son las conchitas bien sabrosas eran. Las hacen picaditas, imagínense. Le echan cilantro, le echan cebolla, le echan ketchup y chile. Me encantaba a mí, hermano, pero de acuerdo al Nuevo Testamento no puedo comer eso porque es comer sangre. No se puede comer pollo sin que lo degollen. Y cuando nosotros estábamos jóvenes en mi país, ahogada hacían el pollo, y eso es prohibido para nosotros los cristianos. Y tal vez usted dirá que no tiene valor y que Dios va a pasar por desapercibidas esas cosas, pero el asunto es que hay restricciones para los cristianos. Algunos son vegetarianos, pero se van al extremo, pues, al extremo. ¿Sí? Yo prefiero ser como mi nieta. Mi nieta un día la vi yo comiendo un dulcito de Halloween y le digo: mija, pero si usted no tiene que comerse eso. Ya oré, papito, y está santificado. Bueno, mija, le digo, que Dios la bendiga y la ayude. Bueno, gracias a Dios. Entonces, como no voy a meterme profundamente a dar explicaciones, porque si no vamos a tener que hablar por qué los testigos de Jehová no hacen transfusión de sangre y eso, y no nos vamos a meter a cosas que a la larga ni nos edifican. Vamos a meternos a lo que realmente nos edifica. Amén. Entonces les dije que hay 19 aspectos. Ya vimos 10. Realmente solo me tocaría explicarles los otros 9, pero estoy seguro que si les pregunto cuál es el primero, solo el que los apuntó me los puede decir. ¿Alguien apuntó cuál es el primer punto? Era ofrecer tortas sin levadura. Se recuerdan que es un Cristo sin pecado. Amén. O sea, presentar tortas sin levadura es que nosotros experimentamos un Cristo sin pecado. La número 2 era que la ofrenda de acción de gracias sí se puede presentar con levadura si es una ofrenda voluntaria.
Qué tremendo, ¿verdad? Porque ahí hay una gran enseñanza. Cristo, como la ofrenda sin levadura, es Dios encarnado sin pecado. Pero Dios dice, pero acepto la ofrenda de ustedes, que es también Cristo. Cristo en ustedes, torta, y ustedes con levadura. ¿Se dan cuenta cómo está tan linda la palabra para poderla entender? Tercero, la ofrenda de comida. Dice que el ofrendante se puede comer una parte y que la otra parte es para el sacerdote. Amén. Entonces ahí hay dos aspectos también que debemos de entender. La ofrenda de comida, el ofrendante ofrece una parte de cada ofrenda como ofrenda elevada a Jehová, y es para el sacerdote que ofrece la ofrenda de paz. Entonces ahí, si nosotros entendemos que el sacerdote es Cristo y los sacerdotes son los cristianos, nosotros entendemos que el disfrute de Cristo es para Dios y también el disfrute de los cristianos. Miren la secuencia que lleva: ofrenda sin levadura, Cristo sin pecado; ofrenda con levadura, nosotros teniendo a Cristo podemos presentar nuestra ofrenda. Tercera, la ofrenda de comida, una parte para el sacerdote. Entonces la honra y la gloria de nuestra ofrenda se la lleva Cristo. Número 4, la carne del sacerdote. Nunca me pusieron los versículos, no sé por qué, los pedí, Levítico 7 del 11 al 30. Y eso es que ya empecé otro año, ya es año nuevo, debería de, pero no me la pusieron. No se puede hoy, hermano. ¿O sí se puede? No me contestan. Y eso que vengo de vacaciones relajado. Ahora sí, gloria a Dios. Ustedes no me dicen nada. Muy bien. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Versículos: si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres. Ya entendimos todos esos aspectos. 13, con tortas de pan leudo. Ya entendimos también que con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz, que significa que el cristiano tiene a Cristo en él, y el cristiano, Cristo no está leudado. El Cristo que nosotros llevamos dentro de nosotros no está leudado, pero nosotros sí estamos leudados, porque nosotros tenemos una naturaleza caída y nunca se nos quita. Hasta el día que nos muramos, dice que se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción, lo cual significa que nunca nos va a quitar Dios a nosotros la naturaleza carnal. Todo el tiempo. Así tenemos que servirle a Él, y solo Él sabe por qué. Porque nosotros quisiéramos ser angelitos, nosotros quisiéramos que Dios nos quitara eso, pero ¿sabe qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasaría si Dios nos quitara a nosotros nuestra naturaleza carnal? ¿Qué pasaría, Carlos, si Dios te quita tu naturaleza carnal? ¿Ah? Nos creeríamos ángeles. Si con nuestra naturaleza carnal nosotros despreciamos a los demás y condenamos a los demás, imagínense siendo ángeles. Por eso dice Dios: no se las quito. Es una restricción que tenemos para que aprendamos a tratarnos el uno al otro, para que sepamos que todos somos iguales, que todos tenemos rabo de paja y ninguno de nosotros se puede acercar al fuego porque nos quemamos. Muy bien. Entonces, como ya tenemos entendimiento de los primeros 10, vayámonos a los últimos 9 para que quede ya sellado este mensaje y que usted tal vez no lo domine, pero usted tenga una idea de lo que está en Levítico. Vámonos hasta el versículo 24. Versículo 24 dice: la grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis.
Fíjese qué tremendo, hermano. Ese es Cristo. Si usted está entendiendo lo que el hermano Carrillo predica, usted no puede comerse la gordura de Cristo si Cristo fue despedazado por fieras. Tampoco se puede comer grosura de animal muerto, porque Cristo no está muerto. Pero quiero decirle que hay grupos que presentan a Cristo como un animal muerto. O sea que él, como enseñan a Cristo, no le agrada a Dios en nada. Porque Cristo, por ejemplo, no es hablar mal de los grupos, hermano, porque Dios sabe que nuestro corazón no está para eso. Pero ¿no le parece a usted que los testigos de Jehová presentan a Cristo como un animal muerto? Con solo decir que no es Dios, hermano. Si Cristo es la torta sin levadura, Él no es un animal muerto, porque Él resucitó. Su sangre está viva, está presentada no aquí en la tierra, está presentada en el santuario celestial donde permanecen las cosas vivas. No, si nos ponemos a hablar de la sangre, hermano, dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Por qué la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel? Porque Abel era justo. La Biblia lo pone como un hombre justo, pero no podía salvar a nadie. Abel no podía salvar a ninguna persona. Él murió, él no podía salvar a su hermano. La grosura de animal muerto, y la grosura ustedes ya saben que es lo que satisface a Dios, que se quemaba la grosura y ese olor grato. La grosura, recuérdense, el hijo pródigo, cuando él regresó a casa, el papá dijo que mataran al becerro gordo. El becerro gordo, la grosura es la que el padre da para que el hijo pródigo sea perdonado. ¿Cómo sería un Cristo despedazado por fieras, hermano? Un Cristo despedazado por fieras. ¿Quiénes son las fieras en la Biblia? ¿Quiénes son las fieras? Las bestias. Los políticos. No tengan miedo de decirlo. Fíjese que yo no tengo problemas con Trump. De verdad no, ni me cae mal ni me cae bien, porque yo sé que Dios es el que lo puso. Pero Trump es bien astuto. Trump ha hecho cosas pero tremendas. Aún todos los diputados lo quieren quitar, pero él ¿cómo se defiende? Con los evangélicos de su lado. Les pone la oración, les dice que la Biblia tiene que volver a las escuelas. ¿Cómo es posible que alguien pueda salir de él una fuente de agua dulce y una fuente de agua salada? Porque él es grosero. Él a los países latinos los trata como animales. Él, cuando entró a la presidencia, a los mexicanos los insultó totalmente. Ahora, pero él se defiende con un Cristo. Mire cómo son las fieras. ¿Se acuerdan de Hugo Chávez? Hugo Chávez blasfemaba contra Dios, contra Israel, y cuando ya estaba para morirse decía: no me lleves mi Cristo precioso. El Señor ni caso le hizo. ¿Por qué me llamas Cristo precioso si estás contra mí? El que quedó en lugar de él, dígame, dijo: ni el Cristo resucitado puede contra mí. Imagínense ustedes, son fieras presentando a un Cristo despedazado.
tenemos que entender lo que Dios no acepta. Dice que es para cualquier otro uso. De todas maneras lo usa Dios, mire. Es para cualquier otro uso. El Cristo despedazado lo usan para otra cosa. Hay hermanos que están impresionados con Trump y creen que es un presidente que les va a ayudar a ellos. ¿Qué, hermano? A nosotros el único que nos puede ayudar es Cristo, y no despedazado ni muerto, sino resucitado y entero. Amén. Porque la Biblia no lo presenta despedazado. Es más, dice que cuando estaba en la cruz dijeron: ni uno de sus huesos será quebrantado. A él no lo despedazó las fieras. Para otro uso, el 24. Vamos con, ese es el número 11. El número 12, vamos al verso 25. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada dentro de su pueblo. ¿Qué significa eso? Significa que disfrutamos a Cristo como nuestra ofrenda, que la mejor parte de Cristo, lo mejor de Cristo, le corresponde a Dios. Claro que somos beneficiados por Cristo, pero el que más beneficiado fue el Padre Celestial. Por favor, póngame atención, porque algunos de ustedes quizá creen que ustedes fueron todos los beneficiados de ser salvos. No, el mejor beneficiado fue Padre. Dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El que más se gozó por lo que hizo Cristo fue el Padre Celestial. Por eso más de la mitad de la población no está gozosa por lo que Cristo hizo. Usted se goza porque Dios le impartió fe, pero realmente el que merece la grosura es el Padre Celestial. Por eso tenemos que experimentar a Cristo, porque si no, no participamos del propósito divino, porque Él no acepta nada que no sea de Cristo. Y por eso tienes que entender que eres leudado, porque Él te dice de una vez. Y está clarísimo en la Biblia, cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: Moisés, mete tu mano sobre tu seno, en tu seno, mete tu mano en tu seno. Y le dijo: ahora sácala, ¿qué tiene? Está leprosa. Eso eres tú. Eso eres tú. Entonces nosotros, hermano, yo no sé por qué nosotros somos tan creídos y por qué el diablo engaña a tanta gente haciéndole creer que es espiritual. Imagínense, hermano, lo que ha hecho el evangelio tradicional, hacer creerse a los hermanos muy espirituales, entre comillas, porque practican ciertas cosas. Si realmente el que merece la gloria y merece la honra es Jesucristo, y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y no tenemos a dónde ir si no nos abrazamos de Él y si no nos agarramos de Él. Estamos totalmente perdidos sin Cristo. Amén. Vamos con la número 13, versículo 26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Ya les expliqué un poquito de eso. Les dije que cómo es posible que no se puede comer sangre literal en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa para nosotros entonces que Cristo en el Antiguo Testamento no se lo podían comer ni beber? ¿Qué significa? Que no era el tiempo de la fe. Pero usted me va a decir a mí: pero hermano, entonces ¿por qué la Biblia dice que Abel era de fe, que Moisés era de fe? Esas fueron estrellas. Pero claramente Dios quiere que entendamos pues que el propósito de Cristo es para el Nuevo Testamento. Pero eso no significa que no hubo gente de fe. Eso no significa que no hubo gente que vivió para Cristo, pero no era el tiempo. Por eso es que Pablo nos dice: yo como un abortivo. Por eso la Biblia dice que a los israelitas les cegó el entendimiento y los puso bajo una ley
y que no era lo que Dios quería, no era la ley la meta de Dios, era la gracia. Pero tenemos que entender todos estos versículos, que no se puede comerse en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Ahí tenemos que entrar a cosas profundas y explicar entonces por qué Dios tuvo gente de fe en el Antiguo Testamento, que fueron bien escasos. Pero en el Nuevo Testamento todos somos de fe. Y en el Nuevo Testamento tenemos que comer al Cordero, la carne de Cristo, y beber su sangre, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Somos privilegiados, hermanos, porque en la Biblia no se registra que a nosotros nos hayan cegado. A nosotros la Biblia solo nos dice: de gloria en gloria te veo. Para nosotros el Nuevo Testamento dice que a cara descubierta, como en un espejo, viendo la gloria misma de Dios. En nosotros sí se tiene que ver a Cristo. A Moisés no. A Moisés dice: cúranle porque no se tiene que ver. No era la meta de Dios que se viera su gloria en el Antiguo Testamento en los hombres. No era su meta. Su meta para que se vea la gloria de Dios en los hombres es el Nuevo Testamento. Ahora sí, dice pues. ¿Por qué? Porque ahora ya pasé por ese proceso y ahora ya estoy adentro de ustedes. Pero la gente lo ha hecho de otra manera, hermano. ¿Qué le parece? Vamos al punto 14. Son 19, les dije, pero voy deprisa. Punto 14 es el versículo 20. Ese es el 14, el 15, 29 al 31. 15, 29 al 31. Habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. 30. Sus manos traerán la ofrenda que se ha de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y el 31. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. ¿Qué le quiere decir a usted Dios entonces? A usted y a mí nos está hablando y dice: ok, dice, la grosura le pertenece al sacerdote, que es Cristo. O sea que la grosura es para la satisfacción de Dios, pero para ustedes el pecho, mi amor. Para ustedes es mi amor. Cuando usted lee la Biblia, el pecho, siempre en la Biblia el pecho significa amor. No es que hasta hace uno así. Si yo te hago a ti así, ¿qué te estoy diciendo? Hasta muchos no sé cómo le hacen, ¿verdad? Hasta hacen la formita del corazoncito y dice: te quiero mucho. Qué linda es la palabra, hermano. La grosura es para Dios como satisfacción, el pecho es para nosotros como satisfacción. A ti te debe satisfacer el amor de Cristo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que tú. Entonces, hermano, tú puedes andar contento con la parte de carne, pecho, y meciéndola, hermano, meciéndola, disfrutando ese amor. Nos vamos entonces ahora al 15, ¿verdad? Al 15, no, al 16. Ya voy a terminar porque los miro que tienen sueño. 16, 32 y 33. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios. ¿Qué hay que dar? La espaldilla. ¿Y para qué es la espalda? ¿Ah? Para cargar, dice, ¿eh? Es una carga, hermano. Llevad dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, lleve la carga, hermano. Porque hay muchos que dicen: ay, mira, el Señor me salvó y qué carga voy a llevar yo, ya todas mis cargas el Señor las lleva. No, tienes que llevar tu carga. 17, versículo 34. Mira lo que dice: porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Todo lo que Dios nos ha dado a nosotros es para la eternidad.
para la eternidad. Nosotros no estamos bregando con asuntos pasajeros, nosotros estamos bregando con cosas eternas. Dios te da a ti cosas eternas. No vayas a creer que hablar de la salvación es hablar de algo bajo, o como muchos que le preguntan, ¿cómo estás, hermano? Aquí caídote, como que se cayeron de un naranjal o algo. No, hermano, nosotros somos gente que vive bendecida y elevada por el Señor. Somos personas que disfrutamos cosas eternas. 18, ya solo dos más, 18, 35 y 36. Mire lo que somos. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. 36, la cual mandó Jehová que les diesen desde ese día que él los ungió. Somos ungidos. Somos ungidos. El número 18 es que somos ungidos. Todos nosotros somos ungidos. La tradición nos enseñó que solo los pastores somos ungidos, pero no, todos nosotros somos ungidos del Señor. Es decir, que tenemos el Espíritu Santo. Y por último, para dejarlos descansar, today is Friday, en el 19, versículos 37 y 38. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, el cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Quiere decir que estas ofrendas son para el punto 19, regresemos al 37, para consagrar, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Entonces finalizamos diciendo que las leyes nos van a llevar a una meta: sacrificio de paz. O sea que todo es para la paz. Todo. Finalizamos diciendo entonces que las ofrendas son para experimentar a Cristo y las leyes son para su administración. Pero todo es con un solo objetivo: para que nosotros tengamos paz. Mi hermana Silvia es privilegiada porque hasta lleva el apellido Paz. Paz. Nosotros somos gente de paz, somos gente que disfruta la paz. No hay ninguna razón por la cual nosotros vivamos frustrados, ni con opresiones, ni depresiones. Usted tiene que saber que la Biblia declara lo que usted es. La Biblia declara que usted es un ungido, la Biblia declara que usted es una persona de paz. Entonces, hermano, nunca se vaya a dejar engañar del diablo, porque el diablo es el único que le quiere quitar a usted la paz. Todos nosotros debemos confesar que somos gente de paz. Mire, yo nunca confieso derrota, y ni yo mismo me juzgo, dice Pablo, porque el que te va a juzgar es Dios. Mejor, ¿sabes qué? Disfruta lo que Dios te ha dado, disfruta tu vida cristiana, disfruta a los hermanos, disfruta la vida de la iglesia, disfruta. La vida es tan corta, hermano, que no se puede uno dar el lujo de desperdiciarla. Tienes que disfrutar a Cristo. Disfruta a tus hijos, disfruta a tus hermanos. Amén. Confiesa, di: soy una persona de paz. Soy una persona de paz. Dilo: soy una persona de paz. Amén. ¿O quieres que te abran la boquita y que te... Soy una persona de paz. Abre tu boca, dice el Señor. Abre, dilo, confiésalo: soy una persona de paz.
Vamos a venir con los músicos. Quiero cantar esa paz que el mundo no entiende. Y como ese canto ya se me olvidó, lo pueden poner por ahí para que mi paz te doy, mi paz. ¿Estamos despiertos? No sé si lo tienen en los cantos ese. Dice, mi paz te doy a ti, esa paz que el mundo no da. Véngase al altar. Vamos a cantarlo aquí en el altar. ¿No lo tienen por ahí? Iván, ¿no lo tienes? Vengámonos todos para que en ese espíritu afable y apacible el Señor nos ministre. Gracias, Señor Jesús. Mi paz te doy a ti, es la paz el mundo no da. Para ti recíbela, mi paz te doy a ti. Ahora viene el pecho. Mi amor te doy a ti. Ese amor que el mundo no da. Ese amor que el mundo no entiende. Mi amor te doy a ti, ese amor que el mundo no entiende, ese amor que el mundo no entiende. A ti. Una última vez.
paz te doy a ti. Esa paz que el mundo no da. Esa paz que el mundo no para ti recíbela, mi paz te doy a ti. Señor, en esta noche te damos gracias porque hemos finalizado los primeros 7 capítulos de Levítico, los cuales con toda claridad nos han mostrado que todo es para la paz. Todo lo que tú has hecho, todo lo que hiciste es para producir paz. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestros pensamientos deben estar centrados en ti. Porque cuando nuestros pensamientos están centrados en ti, nosotros experimentamos la paz. En esta noche tú quieres ministrar paz a los corazones. En esta noche tú quieres que salgamos de aquí llenos de paz. Que nada nos estorbe, que nada nos quite esa paz que solo tú sabes dar. Gracias por la ofrenda mecida, gracias por la grosura, gracias por el pecho, gracias porque somos gente bendecida y ungida. Gracias que en esta noche nos recuerdas que somos personas que son un tesoro para ti. Muchas gracias, Padre Celestial. Muchas gracias en esta noche. Recibimos, Señor, la suministración de tu Espíritu. Recibimos la administración de tu Espíritu en nosotros para salir de aquí confiados, para salir de aquí llenos, para salir de aquí, Señor, agradecidos contigo. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Cristo. Gracias que quieres que en esta noche yo experimente tu paz. Te agradezco, Señor, y saldré de aquí disfrutando de tu paz. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga.